Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La venganza de Benito Juárez. Resulta por lo menos curioso que esta semana nos hayamos enterado de la corrupción de Acción Nacional en una alcaldía de la Ciudad de México y en la Terminal 2 del aeropuerto de la capital, cuyos nombres son Benito Juárez. De eso se trata esta columna, de cómo el juarismo sigue persiguiendo a los mochos. La primera historia empieza con una explosión. Un edificio en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México vuela en pedazos la mañana del 16 de agosto de 2021. Es Avenida Coyoacán 1909, esquina con Avenida Universidad, en la demarcación que han gobernado autoridades de Acción Nacional durante casi 3 décadas y donde está asentada la sede nacional de ese partido. Al edificio se le revienta la fachada, dejando al descubierto los sillones, las cocinas, los baños de sus vecinos. Hay 26 heridos y una persona muere. Al hacer la investigación por el accidente, la policía descubre que hay 2 departamentos a nombre del exdirector de obras de la delegación Benito Juárez, Nicias Arirgis, y Luis Vizcaíno, director jurídico y de gobierno de 2009 a 2016, cuando gobernaron los panistas Mario Palacios Acosta, Jorge Romero, actual líder de la fracción de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Ricardo Amezcua, consejero actual de la Judicatura de la Ciudad de México, y Christian von Roerich, coordinador de los diputados de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Los exfuncionarios de la alcaldía panista, hoy sendos coordinadores de sus diputados, eran también responsables de otro accidente. Se trata del desplome de un edificio que no tenía ni 1 año y medio de construido en Zapata 56, también conocido como Real San José. Ahí, el 19 de septiembre de 2017, el día del más reciente terremoto que afectó a la Ciudad de México, el edificio se vino abajo, no obstante que contaba con la autorización de Nicias Arirgis, con un nuevo reglamento de construcción y la anuencia del entonces delegado Christian von Roerich. Murieron ahí Carla Kaori, de 30 años, y Matilde Telles, de 63, encargadas de cuidar a un niño que vivía en el inmueble. Se ha dicho que en ese edificio los 2 funcionarios también tenían departamentos. Pero esta no es la historia de los edificios que se derrumbaron en la única alcaldía en que Acción Nacional ha gobernado durante 3 décadas. Tampoco se trata de un asunto local, toda vez que los responsables son ahora coordinadores de los diputados de ese partido en una Cámara Federal, como la de Diputados, y en la Ciudad de México, en el Congreso, además de un consejero del Poder Judicial en la capital del país. Se trata de la corrupción que no le importa matar para hacerse de una fortuna ilegítima. Se trata de autoridades electas que traicionan la confianza social para beneficiarse de lo personal de su posición jerárquica. Se trata de que cuando uno llega a habitar una vivienda, jamás se le ocurre que la autorización para su construcción sea un cochupo del delegado, su director de obras, y la inmobiliaria en la que son socios a los que se les pagaban los permisos con departamentos gratis. Que uno jamás se imagina que el edificio tiene el doble de pisos que los que sostienen los cimientos y que fue hecho con materiales de inferior calidad a los reportados y que ahí morirá uno sin advertencia alguna. Después de la detención del que fuera director jurídico durante el paso de 4 panistas en esa alcaldía, Luis Vizcaíno, la investigación ha descubierto una trama de corrupción que vendió los permisos de construcción a cambio de que les regalaran departamentos a los funcionarios, que usó empresas fachada para lavar el dinero de las extorsiones y que finalmente fundó una cadena de pizzerías, barbacoa orgánica y estéticas para damas, Nicias Pizzas, El Borrego Contento y Stoa Beauty Center, para justificar los desmedidos ingresos de los funcionarios. La dimensión nos dice el tamaño de la corrupción. Tan solo en 4 años, de 2017 a 2021, se autorizaron 1,000 nuevas edificaciones en una demarcación que apenas tiene 26 kilómetros cuadrados.
Por lo menos 40 de ellas tenían como dueños a los exfuncionarios de la alcaldía. Vizcaíno no pudo demostrar casi 66 millones de pesos o por qué es dueño, junto con Arirgis, de un inmueble que cuesta 30 millones y por el que dice haber pagado 1.400.000 pesos. Los vecinos de la Benito Juárez vieron crecer edificios de más de 8 pisos, donde antes existían casas, plazas comerciales casi en cada cuadra y el logo de Acción Nacional, BJ, que se niega a poner el nombre de Benito Juárez, al que todavía no le perdonan la división entre Iglesia y Estado. Prefieren usar las siglas BJ, que en inglés quieren decir sexo oral. La otra historia de Benito Juárez tiene que ver con la Terminal 2 del aeropuerto que lleva su nombre. Sabemos por una entrevista del 15 de julio de 2013 en el diario Milenio que Vicente Fox se considera mejor presidente que Benito Juárez. Dijo textualmente: me los llevo de calle a todos, incluido a Juárez. Como decía Monsiváis, el elogio en boca propia es apenas canapé. Desde el inicio, Fox, un ex empleado de la Coca-Cola que durante su presidencia le dio el control del agua a la refresquera, dejó entrever su odio hacia el Benemérito de las Américas. En cuanto llegó a ocupar la casa de Lázaro Cárdenas en Los Pinos, se deshizo del retrato de Juárez promulgando la Constitución de 1857, la liberal que separó Iglesia de Estado, pintado así, con el guante blanco y en la silla presidencial, un año después por Tiburcio Sánchez. La copia que estaba en Los Pinos era de Enrique de Launi de 1889 y fue la que Fox sacó de la residencia faraónica de los presidentes del viejo régimen. Felipe Calderón no la regresó y estuvo en alguna pared de la Secretaría de Gobernación de Santiago Creel, atrás de aquellas edecanes jovencitas que recibían como hostesses. Pero esta semana nos enteramos que la terminal del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que mandó construir Vicente Fox cuando no pudo expropiarle las tierras de Texcoco a los agricultores de San Salvador Atenco, se está viniendo abajo. Lo dio a conocer el propio presidente López Obrador en la conferencia mañanera del pasado 27 de julio. Dijo: de que estuvo mal hecha, no hay duda. Ya hay partes en donde se levantaron por completo los pilotes, la cimentación. Es hasta para ordenar una auditoría técnica, administrativa. Lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias. Una posibilidad es hacerlo de nuevo, pero sí es una falla estructural grave. Hay hundimientos diferenciales. Lo otro sería apuntalarlo. A lo mejor no se cierra y lo que se hace es que se apuntala para proteger a la gente. Voy a pedir a los técnicos de la UNAM que veamos la posibilidad de que se apuntale y que ya hacia adelante alguna otra autoridad, otro gobierno, tome una decisión de fondo, por lo que significa para nosotros ya de inversión, y no quiero dejar nada inconcluso, pero estamos analizando las posibilidades que hay. Vicente Fox había anunciado la Terminal 2, que transportó apenas el año pasado a 36 millones de viajeros, que era una obra que solucionaría la saturación en el aeropuerto Benito Juárez por al menos medio siglo. 6 años después, ya estaba al límite de su capacidad, se le declaró saturada por la Secretaría de Transportes y hoy sabemos que se hunde por estar mal hecha. Su construcción fue responsabilidad tanto de Fox en 2004, cuando se inició, como de Felipe Calderón en 2008, cuando se inauguró con año y medio de retraso, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación le avisó a Calderón que tenía fallas estructurales y problemas de cimentación, que se hundía, para acabar pronto, 30 centímetros al año. En el sexenio de Peña Nieto no se invirtió en mantenimiento y se dejó hundir en el fango del lodo de Texcoco, que muchos no creen que exista debajo de la Ciudad de México. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ese émulo de Richard Gere, aseguró en 2014 que para que no se viniera abajo habría que invertir 1,000 millones de pesos cada año. Pero en los 6 años del peñismo solo se le invirtieron 1,700 millones. Se dejó morir la Terminal 2 del Benito Juárez porque ya existía el gran negocio del Grupo Atlacomulco del Estado de México, el megaproyecto del aeropuerto en Texcoco,
en una zona todavía más fangosa del lago. Después del terremoto de 2017, que le derrumbó edificios a la inmobiliaria de la alcaldía Benito Juárez, la estructura de la Terminal 2 del aeropuerto también se dañó, pero Peña Nieto lo dejó pasar y solo le presupuestó 120 millones de pesos para ponerle un parche a las pistas de salida. Hoy es una infraestructura peligrosa, hundida en la corrupción de los gobiernos panistas, el de Fox y el de Calderón, que se gastaron en su construcción 8.567 millones de pesos, que son de deuda con 4 bancos privados. Es decir, estamos pagando todavía lo que ya se está hundiendo. Sabemos por un reportaje de Anabel Hernández publicado en 2004 en la revista del Universal que durante el gobierno de Vicente Fox, la asesora de protocolo y comunicación social de la presidencia, en especial de la parte de Marta Sagún, Rebeca Moreno, una ingeniera de la Universidad Panamericana, tuvo unas vibraciones que le indicaron, con voces de ángeles en la cabeza, que el retrato de Juárez en Los Pinos tenía una maldición que obstaculizaba la presidencia de Acción Nacional. Relata en su diario Rebeca Moreno después de tomar ayahuasca en Los Pinos. Surgió ante mí nuevamente Carlota llorando y el león dorado se transformó de pronto en Juárez. No quiero decir que Juárez fuera el león dorado, pero tenía toda la influencia negativa en su momento. Juárez sabía todo y en su tumba están las claves de lo maligno. Después de esa visión esotérica, el retrato salió durante 2 sexenios de la casa presidencial, pero ahora parece regresar a vengarse. Pero no son las magias ocultas las que tienen Acción Nacional hoy en las redes de lugares que tienen que ver con el benemérito de las Américas. Es su corrupción, su falta de republicanismo, de su visión imperial que reivindica a Carlota y a Maximiliano y a Iturbide y a Porfirio Díaz. No es esoterismo, es la traición a la confianza social depositada en ellos la responsable. Y sí, su antijuarismo, no como conciencia alterada que lo percibe como un demonio, sino como práctica política de seguir beneficiándose personalmente del dinero público, del engaño a los electores, de la delincuencia organizada desde los cargos que les hemos encomendado. Esa es la verdadera venganza de Juárez. Muchas gracias por escuchar, nos vemos y escuchamos la siguiente semana.